¿Te has sentido rara, abrumada por alguna pérdida en tu vida? Tal vez algún cambio drástico que no esperabas o algo sucedió que te mantiene así, inestable, perdida. Posiblemente estés pasando por un proceso de duelo. Bienvenida a este espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre el duelo, su proceso y algunas herramientas que puedes usar para sobrellevar. ¿Pero qué es el proceso de duelo? ¿Pero qué es el duelo? El duelo es un proceso psicológico y emocional que sucede después de una pérdida. Normalmente se da cuando tienes alguna pérdida de algún familiar. Sin embargo, también algunos objetos que pierdes o situaciones provocan que entres a un proceso como este. Este es un proceso normal y natural del ser humano. Todos pasamos por él bajo distintas situaciones. Este proceso es un proceso no lineal. Es un proceso en el que pasas distintas etapas, a veces regresas, a veces avanzas, pero constantemente en estas 5 etapas del proceso de duelo estás sumergido. Normalmente te acompaña el enojo, la culpa, la tristeza. Son emociones muy comunes en el proceso de duelo. El duelo no solo ocurre cuando tienes alguna pérdida de algún familiar, también algunas situaciones como laborales, cambios de trabajo, como cambios de casa o alguna situación que no sabes cómo afrontar, son situaciones que te llevan a iniciar con este proceso de duelo. Es muy común que las personas que viven alguna situación de salud o alguna situación de enfermedad que les va a acompañar durante un largo proceso, o bien que son situaciones de salud que se van a quedar ahí para toda la vida, implica un cambio, un estilo de vida. Entonces, entran a este proceso de duelo. Es natural que lo vivan cuando es una situación en donde requieres establecer contacto con un especialista, cuando este proceso de duelo rebasa hasta los 6 meses con él, sigues sintiendo las mismas emociones en la misma intensidad, como te lo comenté, el enojo, la tristeza, la culpa te acompañan constantemente, pero después de esa situación de cambio, viene un proceso de tiempo después de los 6 meses si requieres acompañamiento de un especialista, acompañamiento psicológico. Además de que sucedió ese cambio en tu vida, puedes identificar que estás en un proceso de duelo porque estás muy sensible, lloras con facilidad. La negociación, la ira, la negación, la depresión y la aceptación son las etapas de este duelo. Constantemente vas a estar en una etapa y te vas a mover en otra. Este proceso no sigue una línea específica. A veces podrás, sobre todo, iniciar con este proceso en la negación, en decir que no es posible, que no te pudo pasar a ti, y después sentir enojo y después sentirte triste y comenzar con ese proceso de negociación, y si hubiera hablado y si lo hubiera manejado distinto, y regresas nuevamente a la negación. Es un proceso personal, es un proceso individual y vas a estar moviéndote en estas etapas hasta llegar a la última etapa, que es la de aceptación, y bueno, podrás continuar y salir de ese proceso de duelo. ¿Tienes pensamientos constantes sobre eso que viviste? ¿Tienes esos recuerdos? ¿Añoras ese pasado, esa relación o esa situación, y constantemente te regresas a recordar y recordar y recordar, y el recordar te provoca algún sentimiento doloroso? Eso puede ser que estés viviendo un proceso de duelo. Presentas esa baja de energía, esa falta de motivación, las actividades que te gustaba realizar, que tenías como esas ganas de llegar, de ir, de hacer, ya no están presentes, estás con una energía muy baja, incluso a veces tus defensas también bajan y comienzas a tener esas enfermedades o ese ciclo de enfermedades repetitivas por la situación emocional en la que te encuentras. Y por supuesto, algo que se altera constantemente cuando tus emociones no están bien son el sueño y el apetito. Comienzas a tener
cambios de no poder dormir o dormir demasiado. Y igual la comida, tienes algunas situaciones de no tener apetito o bien comer demasiado. Algo que se presenta muy comúnmente es que quieres evitar sentir el dolor. Entonces suele pasar que evitas contactar con estas emociones, lo pospones y lo que sucede es que después vives el proceso de duelo, puedes vivirlo inmediatamente o puedes vivirlo después de algunas semanas de la situación que viviste y eso tiene pues un mayor impacto porque has estado conteniendo tus emociones durante mucho tiempo. Es importante que dejes fluir eso que sientes, que te enfrentes directamente a la situación de pérdida y que valides esas emociones que tienes. Algunas herramientas para enfrentar este duelo. La primera es validar eso que sientes. No te juzgues por sentirte mal por aquello que cambió, por esa noticia que posiblemente te impactó. No te juzgues, vive tus emociones, valídalas y deja que fluya, deja sentir el dolor o la culpa o la tristeza o lo que sea que te acompañe. En este proceso es importante el autoconocimiento. Revisa qué está pasando contigo. Haz un alto. Si tú viviste alguna situación de cambio o de pérdida, haz un alto e identifica qué está pasando contigo, cuáles son las situaciones, cuáles son las emociones, qué es lo que percibes, qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, cuáles son justo esos pensamientos que llegan constantemente a tu mente y te están atormentando. Para y revisa qué sucede contigo. Expresar lo que sientes puede ayudarte a llevar este proceso mucho mejor. Y la escritura terapéutica es de las cosas que puedes hacer tú mismo. Puedes escribir en un diario o puedes escribir en alguna libreta todas esas emociones. Eso también te permite autoconocerte y te permite ponerle nombre a lo que sea que estés sintiendo. En situaciones, por ejemplo, de ruptura amorosa, que te causa mucho dolor, que a veces estás muy enojada con la otra persona, puedes escribir esas cartas de descarga en donde escribes absolutamente todo lo que sientes, lo que piensas, incluso a veces usar palabras que no le dirías a esa persona, escribir todo, 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 hacerlo constantemente y después deshazte de la carta. No es una carta para entregar, es una carta solamente para descargarte todo lo que sientes emocionalmente, rómpela, quémala, pero esa es una buena opción para ayudarte con este proceso. Muy importante es buscar apoyo emocional, acércate con los especialistas, con terapia psicológica, acompañamiento psicológico, para que exista alguien que está en este proceso caminando contigo y que puedas mirar aquello que no puedas mirar, que le des ese valor a esas cosas que lo tienen y puedas tener otra perspectiva de la situación que estás viviendo. Algo que sucede, por ejemplo, con las muertes es que a veces no terminas de cerrar ese ciclo o de cerrar esa relación y es importante que lo hagas. Puedes hacerlo también a través de la escritura, esas cartas de despedida, esas cosas que no dijiste, lo puedes hacer en esa carta. Incluso hay algunos rituales de cierre en los que puedes hacerlo de una manera simbólica para poder generar esos cierres con esas personas que posiblemente o ya no están o se fueron, murieron o simplemente ya no son parte de tu vida. No te aísles, pero elige bien tu compañía. Cada una de las situaciones y de las emociones como son la culpa, la tristeza, el enojo, están constantemente repetidas en este proceso de duelo, vas y vienes y muchas veces te centras en una sola emoción y es constantemente repetitivo. Si pasan 6 meses y este proceso es normal, pero después de 6 meses no puedes manejar esta situación por ti misma, no ves un avance, no ves algún progreso, si requieres el acompañamiento de un especialista, en este caso de un psicoterapeuta. En la visita de esos lugares que compartiste con la persona que perdiste, ya sea alguna persona que falleció o tu expareja, si te hace bien ir y visitar ese lugar, está bien. Si no es tu momento para estar y recordar esos momentos, también está bien. Es un
este proceso de duelo es un proceso individual y personal que cada uno decide estar o no estar. Es importante que identifiques si te hace bien o no, porque a veces es como ir y que me duele y vuelvo a ir y otra vez me sentí mal, y a lo mejor ya había avanzado 2 o 3 pasos en este proceso de duelo, pero el visitar ese lugar me tiene otra vez mal. Entonces es un proceso personal que tú requieres identificar, escucharte, mirarte y saber si te suma o no te suma el recordar nuevamente o el asistir nuevamente a esos lugares. Si este tema resonó contigo y te interesa seguir trabajando en tu proceso de duelo, te invitamos a nuestros talleres en Mindra y a recibir apoyo psicológico en lo que requieres en este momento. Queremos escucharte, comparte tu experiencia, descubre más sobre estos procesos de desarrollo humano en Mindra. Síguenos.